Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Es mi deseo de todo corazón que estén bendecidos por el Señor y que los temas que se suben a este canal Adventista de Sana Doctrina nos sirvan a todos para crecimiento y desarrollo espiritual para el reino de los cielos. Porque este canal se preocupa por las almas, o este instrumento humano y Dios se preocupa por las almas y quiere salvarnos para estar con nosotros en el cielo por toda la eternidad. También queremos hacer las cosas para la gloria y honra de Dios. Y antes de comenzar este tema, como siempre tenemos la costumbre, vamos a tener una palabra de oración. También les invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina. Como estamos estudiando preguntas y respuestas de la Biblia, o sea, la pregunta y la respuesta de la Biblia, porque como les digo, a mí me han hecho preguntas y hoy vamos a responder preguntas. En estos días hemos estado respondiendo preguntas acerca de la Biblia, textos difíciles de entender. Y hoy vamos a tener otro tema importante. Pero antes vamos a tener una palabra de oración y como les digo, los invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina. Y vamos a orar para que comencemos este tema. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, gracias te damos en esta hora, Padre misericordioso, por tu grande amor y misericordia, y pedimos que esta oración asciendas al trono de la gracia, donde estás tú sentado en el trono del lugar santísimo y tu Hijo amado intercediendo por nosotros, como somos sacerdote, para que implore ante ti, oh Dios Padre, interceda ante ti, para que tú nos hagas el favor, oh Dios Padre, de enviarnos el Espíritu Santo a este lugar y tome este instrumento humano, quites mi pecado y mi culpa y pongas el carbón santo encendido en mis labios y seas tú, Padre poderoso, con el poder de tu Espíritu Santo en este lugar y hablando a todos y cada uno de los que van a oír y ver este video. También queremos la presencia de tus santos ángeles en este lugar y en todo lugar donde vaya a ser oído y visto este video, de manera que todos quedemos verdaderamente informados, Padre misericordioso, de la veracidad de tu palabra y de lo que ella dice verdaderamente. Te pedimos pues, misericordioso Dios, que nos ayudes y que nos des tu Espíritu Santo. También te rogamos por el perdón de nuestros pecados y faltas, porque lo anhelamos y lo pedimos en los méritos santos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Hoy vamos a tener el tema el ladrón en la cruz fue al paraíso el día que murió. Esto lo encontramos, este relato bíblico lo encontramos en Lucas, capítulo 23, donde nos habla de la crucifixión de Cristo Jesús, del 26 en adelante. Encontramos que una pregunta o algo que un ladrón le pidió a Jesús en la última hora, que se acordara de él cuando viniera en su reino. Muchas personas pues dicen o consideran esto como lo que dice Lucas capítulo 23, 43 de la siguiente manera. Entonces Jesús le dijo, 43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces muchas personas dicen, vea, que consideran esto como la inmortalidad del alma de la persona que muere arrepentida. Entonces, como también piensan que las personas que mueren en pecado, entonces que van a un lugar de tormento, almas desencarnadas o espíritus desencarnados, y todo esto. Entonces, textos difíciles de entender. Entonces, la promesa de Jesús al ladrón en la cruz, que se refiere o que registra Lucas, capítulo 23, 43, ha sido usada tradicionalmente como una importante prueba de la inmortalidad del alma. O sea, muchas personas dicen de otras religiones que esto prueba la inmortalidad ¿de qué? Del alma, la Iglesia Católica tradicional y las iglesias que han salido de la Iglesia Católica Romana para que constituyen Babilonia.
Entonces, es decir, la creencia de que el espíritu o el alma de los fieles fallecidos tiene existencia consciente en el cielo antes de la resurrección. Ellos creen todo esto, muchas personas de otras denominaciones creen todo esto y la Iglesia Católica. De acuerdo con este concepto que es compartido por la vasta mayoría de los cristianos. Cuando el criminal penitente le pidió a Jesús que se acordara de él en su reino, se le aseguró que estaría en el paraíso ese mismo día. Mucha gente dice, el ladrón fue con Cristo al cielo. Pero vamos a investigar en la Biblia, porque como digo, la Biblia se interpreta ella misma, a ver si es verdad que el ladrón subió con Cristo al cielo ese mismo día, ese viernes que murieron. Muy bien. Entonces, puntuación del texto. El problema, hay un problema en esta interpretación que la gente cree que es de la inmortalidad del alma. Entonces, hay un problema. ¿Cuál es el problema? Miremos. Sigamos desarrollando este tema. El problema depende de cómo se coloca la puntuación en la declaración de Jesús. Miremos. Si se pone la coma o los dos puntos antes del hoy, como lo hace la mayoría de las tradiciones, el pasaje reza, de cierto te digo, coma, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero si la coma o los dos puntos o los dichos dos puntos, dice, de cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús realmente? Por ejemplo, las comas y los puntos. A veces, y en este punto, pusieron la coma antes del hoy. Pero la coma debe ser después del hoy, para poder darle una interpretación correcta. Miremos por qué pusieron la coma antes del hoy. En los primeros siglos del cristianismo, los manuscritos del Nuevo Testamento fueron escritos según separación entre palabras y frases, y escasa o ninguna puntuación se utilizó para indicar cómo debían leerse el texto. La coma, por ejemplo, se introdujo tardíamente, recién en el siglo XIX. En todo caso, la presencia de una coma o de cualquier otro signo de puntuación en los manuscritos griegos revela solamente la comprensión en boga del significado del pasaje. Así, cuando se puso la puntuación en Lucas capítulo 23, 43, la coma fue colocada antes del hoy. O sea, por eso dice, de cierto te digo, coma, hoy. Esa coma ahí no debiera de ir. Pero, ¿por qué fue colocada esa coma antes del hoy? De cierto te digo, coma, hoy. ¿Por qué fue colocada? Entonces, la coma fue colocada antes del hoy no por razones gramaticales, sino por la convicción teológica prevaleciente en esa época, de que la recompensa final de los fieles que fallecen ocurre al morir. Entonces era una condición teológica de ese tiempo. Por eso colocaron la coma antes de ¿qué? Del hoy. De cierto te digo, coma, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero era por una conclusión teológica que la gente tenía. Y más que todo la iglesia tradicional católica romana. Y luego, pues entonces las otras personas que comenzaron a creer también en estas cuestiones de la inmortalidad del alma, que salieron de la iglesia católica romana, pero siguieron interpretando la Biblia así, de esa manera. Y hoy en día hay muchas personas que he conversado con ellas y me dicen, no, que son que cristianos, pues que no son de la iglesia católica romana, sino que han sido y son de otras religiones, y me han dicho, no, mi mamá está en el cielo. ¿Y cómo así que su mamá está en el cielo? ¿Y qué está haciendo allá? No, pues es que ella, como era evangélica y ella era muy creyente y era una muy buena persona, entonces dice que los buenos van al cielo. ¿Y a dónde dice eso? ¿Qué mismo le dicen a uno? En Lucas, con el ladrón, en la cruz.
El Señor le prometió que él iba a estar con él en el cielo. Digo, pero es que eso no dice la Biblia. Entonces dice, no, así no lo predican a nosotros allá en la iglesia. ¿Ya? Bueno. Entonces comenzó pues por ese lado a evangelizar. Entonces, la traducción alternativa. Hay evidencias inequívocas de que esta interpretación no era la única forma en que se entendió el pasaje en los primeros siglos de la iglesia. Traducciones antiguas, citas de los escritores de la iglesia e incluso signos específicos en los manuscritos griegos dan testimonio del hecho de que la lectura alternativa tomó tuvo en realidad defensores en el cristianismo temprano. Y al contrario de lo que a menudo se alega, colocar la coma después del hoy no hace que la palabra hoy sea superflua. Se ha argumentado correctamente que el uso hoy para introducir o cerrar una declaración es apenas un modismo semítico que tiene por objeto intensificar el significado y la solemnidad de la declaración que sigue o que acaba de ser comunicada. Esto también lo pensaban las personas, o sea, creían verdaderamente que esto era una expresión semítica. Y también, aunque la inmortalidad del alma estaba en ese momento en apogeo, ellos creían que esta interpretación era un modismo semítico. ¿Era un modismo qué? Semítico. Entonces, miremos, sigamos desarrollando este tema. De hecho, este modismo es muy común en las escrituras o en la escritura. Miremos, solo en Deuteronomio hay más de 40 ejemplos de expresiones tales como, vamos a mirar en Deuteronomios capítulo 4, versículo 26. Vamos a mirar Deuteronomios capítulo 4, versículo 26. Deuteronomios capítulo 4, versículo 26 nos dice de la siguiente manera. Dice, yo pongo hoy. O sea, miremos lo que está diciendo. Yo pongo ¿qué? Hoy. Vamos a mirar otros textos. Deuteronomio 6:6. Miremos lo que nos dice. Y estas palabras que yo te mando hoy, coma, hoy, dice, estarán sobre tu corazón. Vamos a mirar otra de lo que nos habla, porque dice, te aseguro hoy, estarás conmigo, ¿qué? En el paraíso, dice en Lucas. Estamos estudiando palabras que hablan desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo de hoy. Entonces miremos. En Deuteronomios capítulo 7, versículo 11, nos dice, guarda por tanto los mandamientos y estatutos y decretos que yo te mando hoy. ¿Te mando qué? Hoy. ¿Para que los qué? Para que los cumplas. Muy bien, dice 8:19 de Deuteronomios. 8:19. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Yo lo afirmo que hoy la palabra de Dios nos habla de este idioma semítico o de este modismo semítico desde el Antiguo Testamento en Deuteronomios, una declaración de 40 ejemplos de palabras que nos hablan de esto, pero estamos estudiando algunos textos. Entonces, en 11:26 de Deuteronomio nos dice de la siguiente manera, 11 versículo 26. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Hoy. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. En el versículo 32 nos dice, guardaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy. ¿Delante de quién? De vosotros, hoy. Son la palabra hoy. Hoy. Y vemos claramente que nos dice también en Deuteronomios capítulo 30, versículo 18, nos habla de la siguiente manera. 30, 18 dice, yo os protesto hoy,
que de cierto pereceréis. Yo os protesto hoy. Miremos lo que sigue diciendo en 32:46. Deuteronomios 32:46 nos dice de la siguiente manera. 32:46. Y les dijo: aplicad vuestro corazón a toda la palabra que yo os testifico hoy, para que la mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. O sea, y les dijo: aplicad a vuestro corazón todas las palabras que yo os testifico hoy, coma. Entonces, aquí vamos a mirar también Hechos capítulo 20, Hechos capítulo 20, versículo 26. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. 20:26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, decía Pablo. 26:2. Miremos lo que nos dice Hechos 26:2. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, que haya de defenderme hoy delante de ti. Entonces, un modismo que semítico, y esto, de hecho, este modismo es muy común en las escrituras, solo en Deuteronomios. Hay más de 40 ejemplos de expresiones tales como: te enseño hoy, pongo delante de ti hoy, te doy hoy, te mando hoy, testifico hoy y te declaro hoy. Y en el Nuevo Testamento nos habla también de estas dos palabras, que nos habla que Pablo estaba dichoso de defenderse ante el rey Agripa hoy. Bueno, muy bien. Entonces, estas otras expresiones bíblicas semíticas eran familiares para Lucas, gracias a la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento usada por los primeros cristianos. Los primeros cristianos utilizaron la Septuaginta. Por eso ellos hablaban de esta expresión semítica, y que únicamente no se vio en dónde, en Lucas, y que eran palabras que daban a entender que hoy iba a decir una cosa, pero que se seguiría o que se cumplirían en otro tiempo. Así como la palabra que le dijo Dios, o sea, Jesús muriendo en la cruz, ¿a quién? Al buen ladrón, que lo titulan como el buen ladrón. Entonces, evidencia textual. Para establecer el significado de la declaración de que Jesús en la cruz, Jesús en la cruz, es importante considerar toda la enseñanza bíblica concerniente al momento cuando los salvos entrarán con su recompensa al paraíso. Porque la Biblia, o sea, en Lucas capítulo 23 dice: y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando venga tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es el paraíso? Vamos a mirar qué nos dice Segunda de Corintios 12, 2 al 4. Segunda de Corintios 12, 2 al 4. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios en Segunda de Corintios capítulo 12, 2 al 4. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre que expresar. Entonces, Pablo fue arrebatado ¿hasta qué? Hasta el tercer cielo. Entonces, el paraíso, ¿dónde está? Está en el cielo. Cuando Jesús le prometió el paraíso al ladrón, este es el paraíso, el cielo. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios dice el paraíso. Al decir paraíso, no hay duda de que Jesús se refirió a ¿qué? Al cielo. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 7 nos habla de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, del cual está en medio del paraíso de Dios, o sea, en el cielo. Miremos lo que nos dice Apocalipsis 22, versículos del 1 al 5. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Hablando del paraíso. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando
cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los ilumina, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Entonces también nos habla acerca de la eterna morada de los redimidos en la Nueva Jerusalén, en la cual se halla el árbol de la vida y el trono de ¿quién? De Dios. También en Juan capítulo 14, versículo 14 del 1 al 3, en Juan capítulo 14 del 1 al 3 nos dice de la siguiente manera. En Juan capítulo 14 del 1 al 3. Juan 14 del 1 al 3 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, la palabra de Dios nos habla muy claramente en otro pasaje, o en este pasaje, que Jesús se refiere a las muchas moradas en la cual Dios, y al tiempo cuando vendrá otra vez a tomar consigo mismo a los suyos. O sea, Dios le dijo al ladrón, o sea, te aseguro hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero, sí, porque según la Escritura, aquí nos está diciendo, ¿cuándo Dios va a llevar a los redimidos a qué onda? Al cielo. ¿Cuándo Dios va a llevar a los redimidos al cielo? Nos está hablando la palabra del Señor muy claramente. Entonces, aquí nos dice que cuando venga, va a dar la recompensa. En Mateo capítulo 25, 31 al 34, miremos lo que nos dice la palabra del Señor. En Mateo capítulo 25, 31 al 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, de dar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. En la segunda venida de Cristo, Dios va a venir por los justos y los va a llevar ¿a dónde? Al reino de los cielos. Según el ladrón murió siendo justo. Entonces, es en la segunda venida que le va a dar la recompensa, según la palabra del Señor, no en ese mismo día. Ese mismo día le prometió que iba a estar con él en el paraíso o en el cielo, pero en ese mismo día nos subieron. Y vamos a seguir desarrollando la Escritura. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Entonces, en esa oportunidad invitará a sus seguidores a heredar el reino preparado para ellos desde la fundación del mundo. Miremos lo que nos dice Lucas, capítulo 22, 14 al 18. Lucas, el texto que estamos estudiando, 22, nos dice de la siguiente manera. 22, capítulo 14 al 18. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. 22, 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él y los apóstoles, y le dijo: cuánto he deseado de comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y partidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más de este fruto de la vid hasta que en el reino de Dios venga. ¿Hasta que el reino de Dios qué? Venga. O sea, Cristo en las Escrituras dice: ¿cuándo es que va a dar la recompensa? ¿Es en la qué? En la segunda venida. ¿A quién? A los justos. Miremos lo que sigue diciendo. Entonces, en la segunda venida, dádiva de la inmortalidad. O sea, aquí vemos la evidencia textual de que nos dice cómo va a ser la recompensa, cuándo la va a dar. No en el momento de la muerte, sino en la segunda ¿qué? Venida. Va a dar la recompensa de la muerte ¿a quién? A los justos. De la vida eterna, perdón. A los muertos que mueren ¿qué? Justo. Miremos lo que sigue diciendo. Entonces, dádiva de la inmortalidad. ¿Cuándo será la inmortalidad? En 1 Corintios capítulo 15, miremos lo que nos dice la palabra del Señor. 15, en 1 Corintios 15, 20 al 23, miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados, dice la palabra de Dios. Entonces Pablo enseña que los creyentes que fallecen saldrán de sus sepulcros en la segunda venida de Jesús.
Miremos lo que nos dice en 1 Corintios capítulo 15, 51 al 55. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos o seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o sepulcro, tu qué? Tu victoria, dice la palabra del Señor. Entonces, cuando le será dado el regalo de la inmortalidad, entonces cuando venga, ¿quién? Cristo en su segunda venida. O sea, ahí será la que, la inmortalidad. Miremos lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos ¿con quién? Siempre con el Señor. O sea, es en la segunda venida cuando Dios va a dar la inmortalidad, no en el momento de la ¿qué? De la muerte. En el momento de la muerte nadie está en el cielo, ni nadie está buscando unas penas o pagando penas en un lugar de tormento. O sea, no hay alma inmortal al morir. Al morir no hay alma inmortal. No, ninguno es inmortal, ni para ir a un suplicio eterno por allá de llamas y de tormento y a espíritus desencarnados, ni tampoco para ir a dónde, al cielo. Mi querido amigo y hermano, la palabra es muy clara. Entonces dice la palabra del Señor muy claramente: los justos resucitados y los justos que están vivos serán entonces arrebatados juntamente para encontrarse con Jesús en el aire y así estar para siempre con Él. ¿En dónde? No volando por el aire, sino que van a ir ¿a dónde? Al cielo, donde le prometió, o el paraíso, donde le prometió Jesús al ladrón que iba a estar con él. Y el ladrón le dijo: cuando vengas en tu reino. Entonces la palabra del Señor es muy clara. Miremos lo que sigue enseñando la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 16 y al 19. Primera de Corintios capítulo 15, 16 al 19. Primera de Corintios capítulo 15, 16 al 19. Miremos lo que dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más indignos de conmiseración de todos los hombres. Entonces, ¿cuándo se recibe? O sea, los muertos tienen que morir y resucitar. ¿Sí me hago entender? Entonces, esto será en la segunda venida. Entonces, miremos lo que sigue diciendo la palabra. En Romanos capítulo 10, versículo 9. Miremos lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice: que si confesáramos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. O sea, él tenía que ser levantado ¿de quién? De los muertos. ¿Quién tenía que ser levantado de los muertos? Cristo, para poder llevar al ladrón ¿a dónde? Al cielo. O sea, tenemos que mirar las escrituras nos sacan de toda duda. Miremos lo que sigue diciendo. Entonces, por lo tanto, es importante notar que de acuerdo con Pablo, es la resurrección de Jesús, no su muerte, lo que da a lo justo la esperanza de la vida eterna. No era la muerte en la cruz, sino la resurrección. Y muchas personas creen que la muerte en la cruz, entonces con la muerte en la cruz, entonces el ladrón iba a subir ese mismo día, ¿dónde? Al cielo con Jesús. Pero Jesús tenía que resucitar. Y entonces, si Jesús tenía que resucitar, ¿quién? También tiene que resucitar ¿quién? El ladrón. Para poder estar ¿en dónde? En el cielo. Y Jesús murió un viernes. ¿Y resucitó cuándo? El primer día de la semana, que es un ¿qué? Que fue el domingo, que es el primer día de la semana. Muy bien, mi querido amigo y hermano. Por eso estamos desarrollando estos temas, porque es importante, para que podamos entender que no hay inmortalidad del alma, que los justos, aunque sean justos, van para el cielo. No van para el cielo en el mismo momento, sino que esto se dará en la segunda ¿qué? Venida de Cristo. Cristo no ha venido todavía. Cristo resucitó, pero todavía no ha venido. Entonces, por tanto, habría sido extraño que Jesús hubiera prometido al ladrón que estarían juntos en el paraíso ese mismo día.
sería algo que no concuerda verdaderamente. Jesús nunca dijo esto y muchas personas dicen que él sí dio la inmortalidad del alma en ese momento. O sea, intentan transversar esto y las personas que no estudian, como le digo, hay personas que no estudian. La Iglesia Católica Romana casi por lo regular los feligreses de la Iglesia no estudian la Biblia. Y las otras religiones no estudian la Biblia. Algunos católicos estudian la Biblia, pero se dejan guiar por lo que dicen los sacerdotes o por lo que dice el Papa allá en Roma. Lo mismo son las otras personas en las iglesias tradicionales, o sea, las iglesias que llevan la Biblia y leen la Biblia, pero si el pastor les dice que hay inmortalidad del alma, ellos creen, aunque la Biblia diga que no, lo contrario. Y uno le muestra, no, pero es que el pastor me dijo. Y pero es que el pastor Carlos es el rey es Jesús, y él es el que nos dice cómo son las cuestiones. Mira lo que está diciendo aquí. Los muertos van a recibir la recompensa, pero cuando Cristo venga, que pueda transformar este cuerpo, esta naturaleza pecaminosa, este cuerpo corruptible, este cuerpo inmortal, en un cuerpo mortal y en un cuerpo incorruptible. Inmortal y un cuerpo incorruptible. Entonces miremos lo que nos sigue diciendo la Biblia. Entonces la Biblia también anuncia muy claramente que el día en que Jesús murió, miremos lo que pasó cuando Jesús murió. En Lucas 23, el texto que estamos estudiando, o el capítulo 23, 50 al 54, miremos lo que nos dice la palabra del Señor. En 23, 50 al 54. Había un varón llamado José de Arimatea, de la ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Dice, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilatos y pidió al cuerpo de Jesús y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto nadie. Era el día de la preparación, o sea, estaba para comenzar el sábado, era el viernes, y estaba para comenzar el día ¿qué? Sábado, el día de reposo, el día semanal. Entonces vemos claramente, la palabra de Dios nos dice claramente esto. Ahora, en Hechos, capítulo 2, versículo 31, Hechos, capítulo 2, versículo 31, miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Y viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, o sea, David, que su alma no sería dejada en el Hades, ni su carne vería ¿qué? Corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. O sea, el mismo día, el viernes, cuando Jesús murió, no ascendió al cielo, sino que fuese ¿qué? Sepultado. Y en Lucas 23, 46, nos dice la siguiente: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo ¿qué? Mi espíritu. Y habiendo dicho esto, murió o expiró, que es lo mismo, o sea, murió o expiró, que es lo mismo, o sea, la persona murió. O sea, ¿qué pasó con Jesús? Jesús ¿qué? Murió. ¿Y fue qué? Sepultado. Cristo fue a qué? Al sepulcro. Fue sepultado. Y además, dice muy claramente, argumentar que solamente el cuerpo de Cristo fue al sepulcro, mientras que su espíritu ascendió al cielo, como dice Lucas 23, 46, y entonces dice muy claramente lo que le acabamos de leer. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró, o sea, murió. En tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces el espíritu volvió al Padre. ¿Cuál espíritu? Porque no es un espíritu desencarnado, sino que Cristo se hizo un hombre como nosotros. También fue formado en el vientre de María y también nació en este mundo. Y fue un hombre con una naturaleza pecaminosa como la de nosotros, una naturaleza mortal. Heredó la naturaleza caída de Adán y de los patriarcas, que Abraham y todas estas personas, e Isaac y todo. Y entonces vemos claramente que Jesús dice Eclesiastés 12:7. O sea, cuando Cristo creó al hombre, dice que le hizo la materia, todo esto puso los órganos, el cerebro, todo el corazón, las manos, todo este cuerpo, esta alma. Y entonces dice que hizo así, sopló aliento de vida y llegó el hombre a ser un alma ¿qué? Viviente. No fue que le depositó un alma,
Y entonces cuando el hombre muere, lo mismo le ocurre a Jesús. La misma cosa que nos sucede a nosotros le ocurrió a Jesús porque se hizo hombre como nosotros. Entonces llegó y entonces este soplo de vida dice que es el espíritu que Jesús le dijo, recibe. Y también, como también ahí se puede argumentar su registro, su registro, vio también al cielo, o sea, lo santo que él era, o sea, pero no algo corporal o una materia o algo que sale o espíritus desencarnados. Miremos lo que dice Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelve a la tierra, o sea, Jesús como ser humano fue a la tierra, o sea, al sepulcro, como era, y el espíritu, o sea, esto vuelve a Dios quien lo dio. Eso fue lo que dio, lo que dice aquí en Lucas, que Jesús le dijo, Padre, recibe mi aliento de ¿qué? De vida. Listo. Y entonces, ¿qué? Expiró, o su registro. Listo. Cuando el hombre vuelve a vivir, vuelve su aliento y registro de su vida, como fue antes, cuando murió y cuando para ser resucitado. Cada persona, como fue muerto, si murió arrepentido, ese registro volverá con el aliento de vida, entonces irá al cielo. Y si murió no arrepentido, ese registro volverá a él, o sea, el aliento con ese registro de maldad y no irá a dónde? Al cielo. Esto es lo que ocurre. Miremos claramente. Entonces la palabra del Señor nos está hablando que Cristo dice que su espíritu ascendió al cielo, o sea, el aliento. Es ignorar que temprano en la mañana o que su espíritu o que algo desencarnado subió al cielo. No. Cuando él dijo esto, fue su aliento o su registro. Ninguna cosa corpórea. Ni tampoco espíritu desencarnado. Entonces vemos claramente, el espíritu ascendió al cielo. Es ignorar que temprano en la mañana, ¿qué sucedió con Jesús? Miremos en Juan capítulo 20, versículo 17. Juan capítulo 20, versículo 17, miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Juan 20, 17. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Juan 20, 17. Miren, porque Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Cuando las mujeres fueron a ungir el cuerpo de Jesús y no sabían cómo iban a quitar la piedra, llegaron y vieron la piedra quitada y no vieron a quién, a Jesús. María Magdalena lloraba. Cuando Jesús se le aparece a María Magdalena, entonces ella fue a tocarlo. Entonces le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Entonces, ¿cómo iba a subir el mismo viernes, fuera el espíritu desencarnado o alguna cosa, con el ladrón, si aún no había subido al Padre? Lo está diciendo muy claramente Jesús. Jesús dijo, yo no he ido por allá todavía al cielo, o yo no he ido al paraíso. Entonces, ¿cómo iba a ascender solo el ladrón al paraíso? ¿Y cómo le iba a decir Jesús que estaba disfrutando de una compañía en el paraíso sabiendo que iba a estar en el sepulcro? Y cuando se despertó el primer día por la mañana, el domingo, muriendo el viernes, dijo que todavía no había subido al Padre. O sea, tenemos que analizar bien la escritura para poder dar una interpretación correcta. O sea que Jesús no subió con el ladrón al cielo el viernes que murió, ni tampoco el ladrón subió porque él también murió y también fue sepultado. Y aún está sepultado y todavía no ha ido al paraíso. Vendrá a ir al paraíso cuando Cristo venga por segunda vez, igual que todos y cada uno de nosotros. Miremos y sigamos le dando desarrollo a este tema. Entonces, es ignorar que temprano en la mañana, el primer día de la semana, o sea, el domingo, la resurrección de Jesús, Jesús le dijo a María Magdalena que no lo tocara porque aún no había subido ¿a dónde? A su Padre. Sigamos desarrollando este tema. Ese significado del pasaje. Por consiguiente, no parece apropiado incluir que Jesús prometió que tanto él como el ladrón penitente estarían juntos en el paraíso el día de su muerte. Si la coma es colocada antes del hoy, se vuelve virtualmente imposible reconciliar este pasaje con lo que enseña toda la Biblia, incluyendo lo que Jesús mismo enseñó concerniente al tiempo cuando los fieles fallecidos recibirán su recompensa. Aquí lo acabamos de leer. ¿Cuándo recibirán la recompensa los fallecidos? En su segunda venida. Muy bien. Entonces la palabra del Señor, esto le estaba diciendo claramente Jesús a quién? Al buen ladrón en la cruz que se arrepintió. Muy bien. Entonces,
Eh, dice, poner la coma después del hoy es un modismo semítico que enfatiza el significado de la palabra. Entonces, ¿cómo se debe de leer el texto? ¿Cómo debe ser la coma? Porque ese es el punto de diferencia para poder interpretar esto. Entonces, la palabra de Dios dice, y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando venga tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo ¿en qué? En el paraíso. No es así como lo escriben para poder dar la inmortalidad del ladrón, que dice, de cierto te digo, hoy. No, es de cierto te digo, hoy, estarás conmigo en el paraíso. O sea, Dios le hizo una promesa ¿a quién? Al ladrón. Entonces dice muy claramente. Entonces, ¿cómo entender este anuncio? Entonces, poner la coma después del hoy es un modismo semítico que enfatiza el significado del anuncio. Entonces, Jesús le prometió al ladrón, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. O sea, le aseguró, bueno, como te has arrepentido, entonces vas a estar conmigo ¿en dónde? En el paraíso. El ladrón le pidió, cuando vengas ¿en qué? En tu reino. Muy bien. Finalmente, hay además amplia evidencia histórica para demostrar que esta forma de entender el pasaje no es nueva ni ilegítima. Importantes segmentos de la iglesia primitiva aceptaron esta lectura. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Aún personas habían aceptado verdaderamente la interpretación correcta. Te aseguro te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Aún después que la creencia en la inmortalidad del alma se había vuelto predominante en la cristiandad. Y recordemos que los primeros cristianos estudiaron fue la Septuaginta, una versión verdaderamente muy bien redactada por el idioma griego y que era una versión original. Entonces vemos que, por lo tanto, el ladrón en la cruz no puede estar en el cielo. Y Jesús tampoco ascendió al cielo el mismo día que murió, sino que ascendió al cielo el primer día de la semana, pero primero le dijo a María, no me toques porque todavía no he ido a mi Padre. Ese mismo día ascendió al cielo, pero el ladrón no ascendió al cielo con él. Entonces, mi querido amigo y hermano, la palabra de Dios es muy correcta. Poner la coma después del hoy es un modismo semítico que en realidad o que enfatiza el significado del anuncio. De cierto te digo hoy, estarán conmigo en el paraíso. Él le aseguró, le digo, ¿te arrepentiste? ¿Vas a estar conmigo en dónde? En el paraíso. Pero no es el mismo día, porque Jesús fue al sepulcro. El espíritu que él dijo, vuelve a Dios, es el soplo de vida. No más. O el registro. Y cuando Cristo volvió y lo levantó el Padre de los muertos, entonces volvió esto, el soplo de vida y el registro de su santidad para ir a dónde? Al cielo. Y su cuerpo inmortal. Porque Cristo está en un cuerpo inmortal, nunca va a volver a morir. Jamás. Y eso es lo que quiere Dios para nosotros y quería Dios para quién? Para el buen ladrón. Ahora, miremos lo que dice. El ladrón le pidió a Jesús que se acordara de él en su reino. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Y uno de los malhechores, esto lo encontramos en Lucas 23, 39, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes a tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿Estarás conmigo en qué?
en el paraíso. Miremos, y muchas personas dicen que no, que este era un ladrón y que fue una casualidad que los vieran crucificados los dos ladrones de la cruz con Jesús. Pero vamos a mirar que esto no es ninguna casualidad. ¿Y quiénes eran verdaderamente estos ladrones? Miremos. Los evangelios afirman que Jesús fue crucificado junto a dos hombres, pero no dice quién eran. Marcos y Mateo dicen que eran bandidos, en griego lestes, o cacurgos, Lucas los llama malhechores, que es el idioma griego cacurgos. Y Juan solo habla de otros dos, sin más explicaciones. La tradición siempre los ha considerado ladrones. Por eso se ha pensado que eran autores de algún robo y que la casualidad hizo que fueran condenados a morir el mismo día que Jesús, por orden de Poncio Pilatos. Pero no parece ser eso lo que se deduce de los evangelios. La crucifixión solo era un castigo que los romanos aplicaban únicamente a los rebeldes políticos o a los revolucionarios sociales y a los subversivos. Y sabemos que durante los años que Roma dominó Judea, solo fueron crucificados sediciosos o simpatizantes de ellos. Jamás ningún ladrón, porque entonces aquel día crucificaron dos ladrones con Jesús. Entonces, porque las personas o los hombres crucificados con Jesús no eran necesariamente ladrones en el sentido moderno, sino más bien agitadores sociales o rebeldes, según lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces, miremos muy claramente. Era un castigo romano para quienes se oponían al imperio. Su nacionalidad no se especifica en los textos bíblicos, pero dado que la crucifixión era suplicio romano aplicados en Judea, es probable que fueran judíos de la región como Jesús. Entonces, estos eran judíos. Estos que fueron crucificados con Jesús, ¿eran qué? Judíos. Eran judíos. Entonces, Flavio Josefo aporta la solución a la guerra de los judíos y cuenta que a mediados del siglo I, la palabra lestes, que la Biblia traduce por bandidos, había adquirido un nuevo significado. Dice Josefo, una nueva especie de bandidos surgió en Jerusalén. O sea que al escribirse los evangelios, el término lestes no se refiere a cualquier bandido, sino a los judíos sublevados contra Roma. Por lo tanto, los bandidos crucificados con Jesús no eran ladrones, sino agitadores sociales. ¿Agitadores qué? Sociales. O sea, eran personas que estaban en contra de ¿quién? Del gobierno de Roma, y eran judíos. Miremos lo que sigue diciendo. En los evangelios, porque según los evangelios Jesús fue condenado a muerte. Vamos a ver por qué fue condenado a muerte Jesús. La palabra del Señor nos habla claramente en Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15, miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Marcos capítulo 15, versículo 2, nos dice de la siguiente manera. Pilato le respondió, ¿eres tú rey de los judíos? Respondiendo él dijo, tú lo dices. Entonces Jesús fue muerto por subversivo político, porque él se dijo que era rey. Miremos lo que nos sigue diciendo aquí. Lucas 23:32. Miremos lo que nos dice la palabra en Lucas 23:32. Lucas 23:2, perdón. Lucas 23:2. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la ¿qué? A la nación. O sea, lo crucificaron por rebelde. Vamos a ver a qué nos dice Lucas 23:2. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es ¿qué?
rey. Entonces lo crucificaron por agitador, ¿qué? Social. Eso no significa que Jesús lo fuera, pero sí que las autoridades romanas lo consideraron como tal. Este hecho de que sobre su cabeza pusieran un cartel con el motivo de su condenación. En Marcos capítulo 15, versículo 26 nos dice claramente. Y el título escrito de su causa era el rey de los ¿qué? De los judíos. Entonces, esto confirma, el rey de los judíos confirma que la causa de su sentencia fue política y no religiosa. Y que estas personas que eran crucificadas con él no eran ladrones cualquiera, ni eran de otra nación, ni eran de otra lugar, sino que eran judíos, y que la palabra lestes se le aplica a personas que hayan sido subversivos políticos, rebeldes o agitadores sociales. No eran ladrones comunes, no eran ladrones como el que se roba una gallina, un pollo o un banco no. Estos eran personas que estaban en contra del gobierno ¿qué? Romano. Y a Jesús lo acusaron de estar en contra del gobierno ¿qué? Romano. Además, cuando los soldados arrestaron a Jesús en el monte de los olivos, miremos en Marcos capítulo 14, versículo 48. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 14, versículo 48. Y respondiendo Jesús le dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos. ¿Para qué? Para prenderme. La palabra de Dios es muy clara. Miremos lo que dice Mateo capítulo 26, versículo 55. Mateo capítulo 26, versículo 55. Miremos lo que dice la palabra del Señor. En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste. Entonces, como contra un ladrón, contra un ¿qué? ¿Y cómo lo acusaron? ¿De qué lo acusaron? De agitador social, de subversivo político y de rebelde. ¿Lo acusaron ante quién? Ante Pilato. Entonces miremos lo que dice aquí. En Lucas capítulo 22, 52. Lucas 22, 52 nos dice de la siguiente manera. Y Jesús les dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Entonces, se defendió diciendo, han venido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido, o sea, un lestés. Jesús no estaba en contra del gobierno de Roma. Ni él decía que iba a ser rey, que el rey iba a ser que iba a derrocar el reino romano. Él no vino con eso, pero ellos lo acusaron de eso. O sea que Jesús fue considerado un lestés, el mismo título que se utiliza para designar a los dos hombres crucificados con él. Entonces, en una confirmación indirecta de esto, la encontramos en las palabras de uno de ellos, llamado el buen ladrón, en 23:40 de Lucas. Respondiendo el otro, el buen ladrón, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Entonces, dice, ¿es que no temes tú a Dios que sufre la misma condenación que Jesús? Es decir, había sido condenado por idéntico motivo. Entonces, la palabra condena en griego, krigma, no alude solo al castigo, sino a todo el proceso judicial. O sea, el proceso judicial que tenían estos era lo mismo. Entonces, muchas personas dicen que no, que el ladrón no conocía nada de Jesús. Este ladrón sí conocía verdaderamente la palabra de Dios y conocía el evangelio. Y este hombre se le vino a la mente, era un hombre que estudiaba las escrituras, era un judío, digamos que era un judío descarriado, digamos que era un adventista descarriado en este momento. Y este hombre estudiaba las escrituras y todo esto se le vino a la mente. Miremos lo que se le vino a la mente al ladrón. En Isaías 53, miremos lo que dice aquí la palabra de Dios en Isaías capítulo 53. Miremos lo que dice la palabra del Señor. En el versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación quién la contará? Porque fue contado
cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión del pueblo fue herido. O sea, ¿quiénes los acusaban? Ellos estaban como rebeldes sociales. ¿En dónde? En ese momento iban a ser crucificados también con otro que vamos a estudiar, que es Barrabás. Y también era judío. Barrabás también era judío. Y estos dos hombres eran judíos y estaban acusados de disipadores, eran considerados rebeldes, agitadores subversivos políticos y agitadores sociales. ¿Estos qué? Estos hombres eran agitadores. Entonces vemos que aquí nos está diciendo Isaías: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Y miremos lo que dice el versículo 12: por tanto yo le haré parte con los grandes y con los fuertes, y repartirá despojos cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores. Y habiendo él llevado los pecados de muchos y orado por los transgresores. ¿Orando por qué? Por los transgresores. El ladrón lo oyó orando por qué? Por los transgresores. Y Jesús decía en el versículo 34, versículo 23: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. El ladrón decía: uy, es que este es el mismo Jesús, este es el Mesías, el que venía a salvarme. Yo lo conozco porque yo he leído las Escrituras. Era una persona que no era un ladrón casual, o no era una persona que por casualidad había conocido a Jesús. Era un hombre que conocía las Escrituras, las leía, pero se había vuelto al mundo, se había vuelto un subversivo, se había vuelto un agitador social, un rebelde. ¿Contra qué? Contra Roma. Y por eso fue crucificado. Jesús también fue crucificado por lo mismo. Pero el buen ladrón conocía. Es como dice la Escritura en el conflicto de los siglos. Miremos lo que nos dice. Él sabía, porque él está diciendo muy claramente. Miremos lo que dice Lucas 23. Miremos lo que dice muy claramente. Lucas 23, versículo 41. Nosotros, la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Ellos sí eran verdaderamente rebeldes, disipadores sociales y rebeldes políticos. Mas ningún mal hizo. Y dice: y dijo a Jesús, o sea, el ladrón: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, el ladrón sabía que Cristo iba a morir en una cruz, colgado al medio de ¿qué? De ladrones, o sea, disipadores sociales. Que iba a orar por los transgresores, perdónalos porque no saben, que iban a partir sus vestidos. Y que él vio todo esto. ¿El ladrón qué? El ladrón veía todo esto y se le abrían los ¿qué? Los ojos. Y decían: este es el Mesías. Ahora yo me arrepiento. Pero tenía un conocimiento. Miremos, él tenía conocimiento de esto. El pueblo de Dios no puede recibir el reino antes que se realice el advenimiento personal de Cristo. El Señor había dicho: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono ¿de qué? De su gloria. En su estado presente, el hombre mortal, o sea, aquel ladrón no podía, corruptible, no podía recibir el reino de Dios, pero el reino de Dios será incorruptible y sempiterno. Por eso el ladrón conocía todo esto. Y por eso le digo: cuando vengas ¿en qué? En tu reino. Él sabía que no venía a establecer un reino corruptible, sino un reino ¿qué? Incorruptible, con personas ¿qué? Santas, con personas que iban verdaderamente a heredar la inmortalidad. Todo eso lo conocía ¿quién? El ladrón en la cruz. Por lo tanto, en su estado presente, el hombre no puede entrar en el reino de Dios, pero cuando venga Jesús, concederá la inmortalidad a su pueblo y luego los llamará a poseer el reino. Mire todo lo que sabía este ladrón, del que hasta aquí solo ha sido presuntos herederos. Entonces digo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, o sea, cuando vengas a establecerlo. Entonces, acuérdate de mí, perdóname. Y Jesús le dijo, lo perdonó, le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Te aseguro hoy que estarás conmigo en el paraíso. O sea, va a estar con él, pero en su segunda venida. Ahí va a estar el ladrón. Entonces,
La expresión reino de Dios, tal cual la emplea la Biblia, significa tanto el reino de gracia como el de la gloria. El reino de gracia es presentado por San Pablo en la epístola a los Hebreos después de haber hablado de Cristo como el intercesor que puede compadecerse de nuestras flaquezas, y el apóstol dice: lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Hebreos 4:16. O sea que el ladrón sabía que iba a haber un juicio. ¿En dónde? En el cielo. Y que Cristo iba, en este momento estamos en el reino de gracia y está reclutando Dios a los hombres que van a ser llevados ¿a dónde? Al reino de los cielos, todos aquellos que se dejan convencer de pecado, de justicia y de juicio y se preparan para el reino de los cielos. Entonces miremos lo que dice, sigue diciendo: el trono de gracia representa el reino de gracia, pues existe un trono y envuelve la existencia de un reino. En muchas de sus parábolas Cristo emplea la expresión el reino de los cielos para designar la obra de la gracia divina en los corazones de los hombres. Entonces, en ese momento, el hombre vio el reino de ¿qué? De gracia. Dijo: este es el reino de gracia. Cristo va a subir, va a interceder por nosotros. Entonces murió en la cruz, va a interceder por nosotros. Entonces yo voy a aprovechar para arrepentirme antes de ¿qué? De morir, porque yo conozco todo esto. Señor, perdona. Miremos lo que sigue diciendo. Asimismo, el trono de la gloria representa el reino de la gloria y es a este reino al que se refería el Salvador en las palabras cuando dijo: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Este reino está aún por venir, no quedará establecido sino en el segundo advenimiento de Cristo. Entonces por eso el ladrón le dijo: acuérdate de mí cuando vengas ¿en qué? En tu reino. Además, muchos apóstatas regresarán cuando realmente se desate la tormenta de la persecución sobre nosotros. Las verdaderas ovejas oirán la voz ¿de quién? Del verdadero pastor. Se realizarán esfuerzos anegados para salvar a los perdidos, y muchos que se han descarriado del redil volverán de nuevo a seguir el buen pastor. Entonces la palabra de Dios nos dice que al igual que este ladrón en la cruz, este disipador social, este hombre que estaba en contra del gobierno de Roma y fue crucificado por lo mismo que fue acusado Cristo, entonces él se arrepintió, como los adventistas que se han retirado de la iglesia, que se han ido y han formado cosas por otra parte, pero van a oír la voz del pastor y van a volver a regresar a redil. Este hombre era un hombre que conocía bien las escrituras. Además, Barrabás, el personaje bíblico, era de la nación judía. Miremos lo que nos dice Lucas capítulo 23:13, que nos dice de la siguiente manera. Lucas capítulo 23, versículo 13. Dice: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, le dijo: me habéis presentado a este hombre, como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en el hombre ningún delito pero él estaba enseñado a soltarles a un hombre. Y entonces, más ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a Barrabás, aquel hombre que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio. Este sí estaba acusado de todo esto contra la política de Roma, y estaba acusado de lo que querían acusar a Jesús por subversión política, por rebelde y agitador social. Ese Barrabás estaba en ese, y esa cruz que debía ser crucificado Barrabás con los otros dos compañeros, entonces se la pusieron ¿a quién? A Cristo, mi querido amigo y hermano. Entonces, mi querido amigo y hermano, la palabra de Dios es muy clara. Entonces, Barrabás era de nacionalidad israelita, ya que vivió en Judea durante la ocupación romana, y se liberó
en Jerusalén durante la Pascua. El hombre, Barrabás, es una palabra aramea que significa hijo del Padre, lo que podía servir de alegoría de su identidad. Algunos intérpretes bíblicos consideran que la frase ladrones en griego, lestes, no se refiere a ladrones comunes, sino a rebeldes, dice aquí muy claramente, políticos y revolucionarios sociales. En este contexto, los ladrones crucificados con Jesús podrían ser también parte de la misma insurrección en la que Barrabás estuvo involucrado. Los dos ladrones eran también insurrectos o bandidos violentos, al igual que Barrabás, y fueron condenados a la misma pena de muerte en la cruz. Entonces podían ser miembros de la misma banda, y una teoría sugiere que los dos ladrones eran miembros del grupo de Barrabás, ya que a Barrabás se le describe como un líder de una banda de merodeadores, asesinos y ladrones, lestes. Entonces, mi querido amigo y hermano, el ladrón no era que no conociera verdaderamente. El ladrón conocía. Acuérdate de mí cuando vengas, o sea, cuando vuelvas otra vez a recoger tu reino en su segunda venida. Mi querido amigo y hermano, la inmortalidad del alma para las personas que dicen ser justas no está en la muerte, sino en la resurrección, cuando Cristo venga y dé la inmortalidad. Mi querido amigo y hermano, que me escucharás de otras denominaciones, este mensaje de la Iglesia Católica Romana, hermanos de sangre, primos, primas, sobrinos, todas aquellas personas de la Iglesia Adventista, yo creo que deben de ser unos duchos y deben de saber muy bien estos temas. Pero si alguno no lo sabe y quiere y cree que esto le puede servir a usted y a otra persona, comparta este evangelio, hermano adventista del séptimo día. Compártale este evangelio a todos, a católicos, a los de las otras denominaciones. Ustedes mismos analicen y ustedes mismos predíquenlo en la iglesia, porque hay mucha gente en la iglesia que no conoce esto. Y también muchas personas en la iglesia siguen creyendo en la inmortalidad del alma antes de la resurrección, porque muchas personas son convertidas de la iglesia católica, pero esto no, se lo predican, se vienen a la iglesia esperando escuchar estas maravillosas verdades, pero no se las explican en la iglesia. En la iglesia únicamente predican un evangelio, ay, no sé qué usted tendrá, si usted está en este problema, si usted está en este otro, y comienzan a dar un sermón allá, pero no le enseñan doctrina, no le enseñan verdaderamente la palabra del Señor en este momento, como debe de ser. Mi querido amigo y hermano adventista, comparta este tema. Y también a los otros, a personas de la misma Iglesia Católica Romana, sobrinos, primos, hermanos, compartan con los demás, para que ellos también se den cuenta del engaño de la Iglesia Católica Romana, del engaño de estas otras denominaciones, y que la Iglesia Adventista tiene la sana doctrina. Simplemente que como está infiltrada y como muchas personas no quieren que se dé a conocer el verdadero mensaje, entonces, por eso, pero esta es la sana doctrina de la iglesia. Esta doctrina la aprendí y por eso, por medio de este canal, el Señor me está poniendo a que Él hablar por medio de mí, porque yo soy un instrumento. Yo soy un instrumento de Dios. Dios es el que está obrando aquí y fue el que abrió este canal, porque este canal es de Dios, porque aquí se está presentando palabra de Dios, no palabra mía. Y quiero amonestar a la iglesia para que prediquen la verdad en los sermones de los sábados a mediodía. Dicen que predica profecía de esperanza y comienzan a predicar el evangelio. No se oye nada de profecía. No se oye nada de profecía. Comienzan a predicar ahí dos cosas y le dan, dicen bestia, pero no especifican que la bestia es Roma, no especifican que la bestia es el sistema papal, quiénes son las hijas de Babilonia, no presentan que son las demás iglesias, porque han hecho un pacto que no se pueden decir nada el uno al otro en la iglesia. Yo no he hecho pactos con nadie. Con el único que hice un pacto fue ¿con quién? Con Dios, de presentar el mensaje, la verdad para este tiempo. No hay inmortalidad del alma hasta que Cristo venga por segunda vez, mi querido amigo y hermano. Así que comparte este mensaje, délo a conocer. El ladrón no subió
ese mismo viernes al cielo. Ni Jesús tampoco. Él fue sepultado. Resucitó el primer día de la semana. Y si Él resucitó el primer día de la semana, el ladrón no ha resucitado y está esperando para cuando venga el reino, o sea, cuando venga Cristo a establecer su reino en su segunda venida y a llevarlos al cielo, Él estará ahí. Y nosotros también, si creemos verdaderamente en el mensaje de la palabra de Dios. Suscríbete al canal Adventista, comparte este video, dalo a conocer, para que sean muchas almas las que sean salvadas. Y cuando tú compartes el Evangelio y lo das a conocer por medio de los contactos que tienes en tu celular y se salva algún alma, esa persona te va a dar gracias a ti cuando esté en el cielo. Por gracias a este mensaje, hoy estoy en el reino de los cielos, te dirá. Que Dios te bendiga y haga prosperar tu vida espiritual. Y vamos a tener una palabra de oración para que terminemos este mensaje. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, que moras en lo alto de los cielos, gracias te damos, bendito Dios y Padre misericordioso, por este gran mensaje, Padre bondadoso. Te pedimos que cada día, Señor, nos instruyas más en tu palabra y nos des el conocimiento de la verdad para prepararnos para el cielo, para prepararnos para el paraíso, para el cielo donde el ladrón ha querido y quiere estar, pero está esperando en la tumba oír la voz de Cristo Jesús en su segunda venida para ir para el cielo. Ojalá también nosotros nos arrepintamos y nos convirtamos con el poder del Espíritu Santo para poder y convencernos de la realidad de tu palabra para estar contigo en la Canaán celestial. Gracias Dios por este mensaje, para estar contigo en el paraíso, así como el ladrón. Bendito Dios. Y que muchas personas que se han apartado del mensaje vengan para que, como el ladrón, también puedan estar en el reino de los cielos, porque muchas personas se han apartado y conocen la verdad. Te pedimos, Señor, que perdone nuestros pecados y faltas y la negligencia de la iglesia por presentar el mensaje en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.